Ok, ahí estamos grabando. Muy buenas tardes, bienvenidos a Gestión de Bienestar en nuestra segunda conexión del día. Así que espero que hayan logrado descansar un poquito, haber almorzado bien. Si es que no tienen clases entre medio, ahí lo desconozco. ¿Tienen clase o no? ¿Quién, profe? ¿Quién tiene Profe, clase? después de la clase de la mañana tuvimos una clase más con el profe Renato, terminando como a las 10:50 más o menos, y después nada más hasta ahora. Hasta ahora. Ah, ya, ok. O sea, han tenido gran parte del día por lo pronto para descansar un poquito, ¿cierto? Y hoy día preparándonos porque juega Chilito, ¿cierto? Así que esperemos ¿Le que nos gusta el dé... fútbol? ¿Le gusta ver los Sí, me partidos? gusta. Ah, Sí. ya. Mi padre es futbolero total. Mi papá fue seleccionado juvenil chileno hace 1000 años, sí, pues. Fue una de las primeras generaciones de seleccionados chilenos y ¿Te anduvo por dijo varios algo de países. Wander o de, no sé de dónde dijo? Eh, es que él era seleccionado jugador de fútbol de Chile, pero Ya. mi papá jugaba en Everton. Ah, enero, En ya. Everton jugaba mi papá, sí. Y jugó en Wanderers también. Pero regular, pero lo que más jugó fue en Everton. Así que soy futbolera del ADN. Po. Mi sobrino también fue seleccionado juvenil chileno, que fue al Mundial Escolar también primero y después al juvenil. Eh, Así que no, fútbol por todos lados. Tengo 2 hijos varones, futboleros también. Tengo 4 sobrinos varones. Así es que los varones la llevan en mi familia con el tema de la pelota y por ende nada que hacer, pues tenemos que juntarnos nomás. Así que ahí, preparando, y María está ahí haciendo atado, preparando cosas para ver el partido. Bien, después del partido nos vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Y a ver qué es lo que vamos a hacer hoy día, qué es lo que vamos a aprender hoy día, ¿cierto? Pero antes de eso quiero que activemos un poquito el conocimiento y veamos qué vimos la clase de ayer. Soy todo oídos para ustedes. Lo que era como la gestión, como ¿cómo se puede decir? Como los significados, los conceptos de gestión, de bienestar y estrategia, y vimos también los indicadores KPI. Ya, muy bien, ok, gracias Betsabe. Los pasos a seguir y los elementos clave para poder medirlo. Ya, perfecto. Otra persona que entonces que me responda. ¿Qué son los KPI? Indicadores. Son Los indicadores. indicadores. Ya, perfecto, indicadores. Eh, ¿Y estos indicadores para qué se usan? Para medir rendimiento. Entre otras cosas, claro, para rendir el rendimiento. Pero aquí, estos indicadores, ¿cierto? Básicamente los KPI, en términos de recursos humanos y de gestión de bienestar, hay 3 fundamentos importantes por los cuales se realizan estos KPI. ¿Cuáles son? Para medir el impacto, los beneficios y no me acuerdo. Ya, me dijiste el impacto, uno. ¿El impacto de qué? El impacto de cómo, el impacto que tiene el beneficio, Ya, el pero, impacto que ocasiona el beneficio que uno va a entregar o que uno está entregando. ese impacto con respecto a qué. Si es entre bueno o malo, el beneficio que uno está entregando. Ahí está. ¿Bueno o malo para quién? Para el trabajador. A los Ya, negocios. más o menos. Sandra. Eh, a ver, está el conocimiento a los beneficios El para los, Ya, perfecto, el para conocimiento de, los, para los trabajadores, para los ya, colaboradores, ¿ya? Y lo que dice la compañera, el impacto de beneficio, pero para
Eh, para los negocios, indicadores de los negocios, algo así. Ya, por ahí va, por ahí va. Faltan dos. ¿Cuáles Eh, son los otros dos? Pero la Sandra y la Betsabe ya respondieron. Quiero que respondan otros. pero tiene que ver con todo con beneficio. Uno, Sí, claro, pues si estamos hablando de los beneficios, pues, indudablemente. a ver, ¿qué la vi? A La ver, gestión, la gestión, la gestión de los... ya Sandra, dejemos que los demás también piensen un poquito. Camila Río Seco, cuénteme. Vimos 4 fundamentos importantes dentro de los KPI. Las chiquillas ya mencionaron dos. Faltan 2. ¿Cuáles serían esos otros? No, no me acuerdo cuáles son. ¿No tomó apunte? Revise su apunte. Sí, lo que pasa sí, es que no puedo, no puedo verla ahora. Que mi hijo está en Ok, clase. Tengo ok. en el computador, lo anoté todo en el computador y él justo está en clase ahora. Ya, bueno, ok. Milko, ¿estás ahí? Milko, no está el Milko. Sí, pero profe, yo ayer no estuve en la clase. Ah, ya, ok. Tomás, ¿estás ahí? Sí, profe, pero no me acuerdo, disculpe. ¿Cómo tomo nota? No. No, profe, disculpe. Chuta, más o menos nomás, po. Patricia Montt, Profe, dígame. yo anoté acá conocimientos de los beneficios por parte de los colaboradores, Ya, la tasa de uso de los beneficios, gestión de los beneficios y el impacto de los beneficios. ya, perfecto. Esos eran los 4 fundamentos, ¿cierto? Como bien dijo, por favor ponga atención, Milko, Tomás, que no tomaron apuntes, ¿cierto? Que no saben. Conocimiento, ¿cierto? Tiene que ver entonces con efectivamente cuánto saben los trabajadores, ¿cierto? Con respecto a qué beneficios hay, ¿sí? Que eso es lo más básico de lo más básico de lo que podría medir un KPI, que el KPI es un indicador, ¿cierto? Eso es lo más básico, saber si los trabajadores saben si es que existe el beneficio o no y cuál es. Lo segundo, como bien dijo la Patricia, es la tasa de uso. Es decir, entonces, ok, usted conoce el beneficio, perfecto. ¿Cuánto lo usa? ¿Cuánto lo ha usado en este último tiempo? ¿Ya? Eso también se puede medir. Lo otro es la gestión, ¿cierto? Con respecto al beneficio, y eso tiene que ver exclusivamente con los recursos humanos. ¿Cuánto tiempo ocupa, ¿cierto?, el personal de recursos humanos para administrar estos beneficios? Entonces se entiende que a menor cantidad de horas ocupadas, ¿cierto?, en esta gestión, indudablemente que es mejor porque esa persona va a poder hacer otras cosas. Por tanto, al gestionar estratégicamente, ¿cierto?, gestión de recursos humanos, tiene que buscar aliados. Y estos aliados van a ser, ¿cierto?, por ejemplo, quienes otorguen el servicio, ¿cierto? Ellos van a hacer la pega administrativa, de llenar el formulario, todo lo demás. Nosotros somos estrategas, por lo tanto miramos desde arriba que todo esto funcione. Pero para que eso funcione, primero lo tengo que planificar bien, ¿cierto? Y por último, el impacto, ¿cierto? Que ahí está un poquito enredada la Betsabe con respecto al impacto. El impacto tiene que ver qué tanto o cuál es el retorno que tiene la empresa, ¿cierto? Con respecto al beneficio otorgado. Por ejemplo, antes que todo yo tengo que tener, ¿cierto? Antes de todo esto tengo que tener el objetivo claro. ¿Para qué estoy dando este beneficio? ¿Cierto? ¿Cuál es la razón? Entonces nos vamos a posicionar en un ejemplo. En la empresa se está viendo, ¿cierto?, que hay muchos atrasos y muchos ausentismos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la razón
¿Qué argumentan los trabajadores? Bueno, que las micros no están pasando, que me tengo que levantar muchas horas antes, que la micro se atrasa, ¿cierto? Que subió el pasaje, etcétera. 1000 problemas por la cual el trabajador está faltando o llega atrasado. Ok. Entonces el objetivo será encontrar algo, ¿cierto? De tal manera que los trabajadores lleguen a su trabajo, ¿cierto? Para que lleguen a su trabajo y no lleguen atrasados. Entonces voy a poner un bus, ok. El beneficio entonces será un bus de acercamiento, ¿cierto? Para que los trabajadores no lleguen atrasados y no falten. Ese sería entonces el objetivo y cuál sería el beneficio. Ahora, ¿cómo mido yo el impacto o de qué estamos hablando con esto del retorno, ¿cierto? Entonces, si este bus efectivamente logró, ¿cierto?, de que los trabajadores llegaran a su puesto de trabajo y que no llegaran atrasados, significa entonces que al tener el 100% de los trabajadores, estoy logrando tener una buena producción. Estoy logrando, por ejemplo, responderle a tiempo a mis clientes, ¿cierto? A ver, Pepa. Entonces, el retorno que yo tengo con respecto a esto es precisamente, ¿cierto?, el hecho de que tengo todo el personal, que estoy produciendo y que estoy entregando. Entonces, ese es el impacto que tiene el bus del acercamiento, ¿cierto?, que yo propuse para que no llegaran atrasados y no se ausentaran. ¿Se entendió? Sí, como lo explicó usted ahora, sí. Pero si yo lo leo así, impacto de beneficio en los indicadores del negocio, no lo entiendo mucho. Pero como usted lo explicó, sí. Ya, ok. Tomás, ¿entendió? Ahora me quedó claro, profe, disculpe. Yo también Ok, perfecto. Milko Arce, ¿entendió? Al Milko lo perdimos de nuevo. Ok. Bien, eso es más o menos lo que vimos ayer, obviamente que en extenso, ¿cierto? Vimos también, como decía la Betsabé muy en un principio, lo que era gestión, ¿cierto? Lo que era beneficio y lo que era estrategia. Y que todos estos KPI o todo lo que uno tenía que hacer dentro de esto de los beneficios para los trabajadores, tenía que hacer de una forma estratégica, ¿sí? Una parte importante también que vimos ayer y que lo vimos en una de las fichas era que los beneficios, lo que tenían que lograr en los trabajadores era la despreocupación, ¿sí? Es decir, que ellos no estuvieran preocupados de ciertas cosas porque estos beneficios lo iban a cubrir, ¿cierto? Que entre otros objetivos, eso era lo que lograba de alguna manera o trataban de lograr de alguna manera los beneficios que se le otorgaban. Ok. Hoy día, ¿cierto? Vamos a ver cosas que ustedes van a ver que están muy ligadas, indudablemente con lo que hablamos ayer, pero vamos a hablar de las compensaciones, ¿sí? Entonces, yo quiero saber qué entienden por compensaciones. Ilse, ¿estás ahí? Sí, profe, Dígame. hola. Hola, buenas tardes. Dígame, ¿qué cree Buenas tardes. usted que es compensación? No sé cómo decirlo así, para mí tan claro, pero para mí compensación es como, a ver, como regalías de la empresa hacia el Ya, trabajador, que pueden ser económicas, pueden ser de salud ya, correcto. o monetaria o de salud o no se me ocurre otra Ya, cosa. perfecto. Gracias, Ilse. La Vania Ya, Sigalia, que está ahí. Vania, Vania Sigalia. Profe, la Vani está trabajando hasta ahora, pero se conecta igual, quizás por eso no responde. Ah, Trabaja hasta ahora. ya, ok.
Francisca Valdivia. Francisca Valdivia está ahí. Francisca, ¿estás ahí? No está la Francisca. Cindy, ¿estás? Profe, aquí estoy. Dígame, ¿qué es para usted compensación? Compensación es un derecho, profe. Es un derecho. Ok. ¿Sí? Bueno, perfecto. Que tiene las obligaciones cuando dos personas deudoras, bueno, lo estoy leyendo aquí en todo caso, en el Google, Ya. pero ¿Y es qué un dice derecho que Google? tiene que dar como la empresa de compensar al trabajador. Ya, ok. ¿Sí? Krishna, Eso para mí, Profe, gracias Cindy. podría ya, ser profesor. también que le ofrecen como un sueldo, no sé, que la traiga al trabajador y así como que yo me quede en el trabajo, como un sueldo, un salario. Eso para ti es compensación. Sí, algo así. Ya, ok. Krishna, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué es para ti compensación? Para mí es un tipo de gratificación que los trabajadores reciben a cambio de los servicios que prestan a la empresa. Ya, ok. Pero también tengo entendido que, perdón, mi perro, déme un segundo. Ahora sí. También hay compensaciones que no solamente tienen que ser monetarias. Ya, perfecto. Tamara Valderrama, ¿estás ahí? Sí, profe. Dígame, ¿qué es compensación para usted? La compensación es el salario que se les da a los trabajadores. Ya, sí. Ok, bien. Vamos a ver entonces qué es compensación. Voy a compartirles la pantalla y ahí vamos a dilucidar, ¿cierto? Esta pregunta. ¿Ven el PPT, chiquillos? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, el tema de ahora, ¿cierto? Vamos ya en la unidad número 3, ¿cierto? Con respecto a los beneficios sociales. Y lo que vamos a ver hoy día es básicamente incentivos y sistema de compensaciones. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Antes de ponernos de lleno a ver qué es lo que es esto, ¿cierto? Hay que tener, o vamos a introducirnos, ¿cierto? Pensando y teniendo claro que las organizaciones, ¿cierto? Son las personas, ¿sí? Si es que no hubieran las personas, por lo tanto la organización no existiría. Distinto es de hablar de empresa, porque en la empresa, además uno, ¿cierto? Podría incorporar a este el significado de esta palabra, la infraestructura, ¿cierto? Y el entorno físico de la empresa, ¿cierto? Ahí abarcamos también, digamos, las paredes. Pero cuando hablamos de organización, hablamos netamente, ¿cierto?, de las personas que están dentro de ellas. Personas y las organizaciones, ¿cierto?, se necesitan para buscar, dice, alcanzar sus objetivos con un mínimo costo de tiempo y además de esfuerzo. Y eso indudablemente que es para la organización y también para los trabajadores, ¿cierto? Ambos requieren eso. Un mínimo de costo con respecto al tiempo y al esfuerzo. Es decir, mientras más tengo con menos costo y menos esfuerzo, indudablemente que es mejor. En el caso de los trabajadores, si es que a mí me dan algo, ¿cierto? Lo que sea, y esto me provoca no tener preocupaciones por alguna cosa, ya me estoy esforzando menos, ¿sí? Por otro lado, ¿no es verdad? Si es que la organización otorga cosas, eso también tiene que ser con un mínimo esfuerzo
sino que con el esfuerzo suficiente para que funcione. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No podría yo, por ejemplo, pensar en que les voy a regalar o que les voy a dar una casa a cada trabajador, porque eso sería un esfuerzo máximo, ¿cierto? Y no está, por lo regular, aunque podría ser maravilloso, ¿cierto? Pero por lo regular, las empresas no están en condiciones de realizar ese esfuerzo, ¿ya? Entonces siempre tiene que ser, por supuesto, en la justa medida. ¿Qué es lo que es compensación entonces? Dice, el propósito es contribuir, ¿cierto?, a atraer, retener y motivar a las personas, ¿cierto? Y por otro lado, tengo que direccionar las acciones de todo esto para lograr los resultados. Entonces, si yo hablo de contribuir a atraer, estoy hablando, ¿cierto?, de atraer el talento, ¿cierto?, mediante este sistema de compensaciones. Por otro lado, de retener a las personas en la empresa para que no se vayan, ¿cierto?, y consideren que este sistema de compensaciones que tienen es mejor que el que podrían obtener en otro lado. Y por supuesto motivar. Dentro de este sistema de compensaciones también tengo que ver la forma de compensar para motivar a estos trabajadores. Y todas estas acciones, ¿cierto?, tienen que ir direccionadas para lograr el resultado o cumplir el objetivo que la organización se ha propuesto, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos, ¿cierto?, una mayor producción. Ok, entonces este sistema de compensaciones tiene que estar pensado en que los trabajadores logren, ¿cierto?, que lleguemos como organización a una más alta producción. Entonces, expliquemos un poquito con respecto a atraer y retener. Dice, la competitividad de la compensación pagada permite a la empresa atraer y retener en la organización al personal que requiere para cumplir sus objetivos, ¿cierto? Entonces, de la forma en que yo puedo retener y atraer, ¿cierto?, es cuando la compensación pagada es suficiente. Si a mí me pagan poco en un lugar y en otra empresa por el mismo servicio me pagan más, claramente me voy a ir, ¿cierto? También hablaba de la motivación en la ficha anterior. Entonces, ¿qué hacemos con la motivación? Es estimular el desempeño. Dice, la administración de la compensación puede ser un importante elemento de reconocimiento y motivación para el personal destacado, por lo que resulta primordial, dice, aprovechar los recursos invertidos en la remuneración para mejorar el desempeño de cada empleado, ¿cierto? Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, si es que un trabajador tiene asistencia completa, ¿cierto?, durante todo el año, a lo mejor podría acceder a un bono especial, a un bono de cumplimiento, ¿cierto? O podría ser un bono cumplimiento mensual también, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿cierto?, mediante la remuneración, también estoy estimulando y motivando, ¿cierto?, al reconocer este buen desempeño. Tenemos que saber también que este sistema de compensación también podríamos incorporar, no también, se incorporan también los beneficios no remunerativos, que son los privilegios, dice, otorgados a los empleados de una organización o empresa. Esto de privilegios, ¿cierto?, es lo que se quiere decir con ello, es que por el hecho de pertenecer a esta empresa, tú puedes tener estos beneficios, ¿cierto? Dice además que son las compensaciones individuales no pagadas en conceptos de sueldos o salarios, sino que como beneficios adicionales a la compensación total de cada empleado o cada trabajador.
¿cierto? Entonces, eso nosotros ya lo sabemos de alguna manera, ¿cierto? Que los beneficios son compensaciones individuales, pero que no tienen que ver necesariamente, ¿cierto?, con la remuneración, ¿sí? Que tiene que ver con otras cosas. Algunas de las cosas que podríamos diferenciar, ¿cierto?, entre beneficio remunerado y otro no, son estos que están acá. Los vamos a revisar. Cindy. Profesora, una consulta. ¿Los beneficios, como dice usted ahí, son individuales? ¿O también hay beneficios que son grupales? ¿O solo son individuales? Esa es la duda Pueden que ser tengo. de los dos, pueden ser de los dos, indudablemente. A lo mejor, por ejemplo, si es que el área de logística o el área de despacho logró despachar todos los pedidos que tenía, vamos a repartir un bono entre todos, ¿cierto? O también podría ser individual, si es que tal o cual chofer con tal peoneta lograron la meta, van a tener un bono adicional. Entonces podría ser de ambos. Ya, profesora, muchas gracias. Ok. Entonces, como les decía, aquí vamos a diferenciar un poquito, ¿cierto? Porque de pronto uno podría decir que un beneficio es remunerado y otro no es remunerado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí habla de planes de retiro. El plan de retiro es un beneficio remunerado. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere con plan de retiro? Cuando las personas llevan muchos años en la empresa y podrían hipotéticamente estar cerca de su pensión, de su jubilación, ¿cierto? Las empresas tienen estos planes para que estas personas logren irse, ¿cierto? Pero con dinero, ¿cierto? ¿Por qué sería esto así? Porque claro, porque para que a ti te paguen indemnización, necesariamente te tienen que desvincular, ¿cierto? Pero estas personas, si llevan tanto tiempo en las empresas, claramente es porque no se quieren ir, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, las empresas hacen estos planes y dicen, miren, todas las personas que lleven más de 20 años, más de 30 años, no tengo idea, pueden acogerse a este plan de retiro, en la cual se les va a pagar, por ejemplo, no sé, el 80% de la indemnización si es que fueran desvinculados, por ejemplo. Ahí hay una negociación y finalmente si este trabajador accede, se le va a pagar, ¿cierto?, un beneficio monetario por el hecho de haberse acogido a este plan de retiro. Tenemos los planes de ahorro, ¿cierto? Que ahí este plan de ahorro podría ser que el trabajador esté juntando plata para su casa, ¿cierto? Si bien es cierto, ahí no se le está pagando nada, pero el beneficio es a lo mejor que la empresa hace toda la gestión para que este dinero vaya a una cuenta e incluso además podría ser que la empresa también pudiera poner un aporte a ese ahorro. Entonces, es un beneficio no remunerado, ¿cierto? Porque este dinero no le llega directamente, sino que puede ser a futuro, ¿cierto? En términos de obtener la casa. El programa de asistencia educativa, ¿cierto? Es la capacitación, que es un beneficio, obviamente que no está remunerado. El plan de salud, ¿cierto? Que podríamos pensar también en un complementario de salud, ¿cierto? En la cual muchas veces las empresas lo pagan totalmente, pero otras veces también hay un pequeño aporte del trabajador y que incluso abarca a toda la familia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos, ¿cierto?, podrían ser remunerados como no podrían ser remunerados, pero todos son beneficios, ¿sí? ¿Se entendió? Supongo que sí. Sí, Ok. profe. Entonces, ¿cierto? De acuerdo a la pregunta inicial, ¿qué es compensación? ¿O qué es un sistema de compensación? El sistema de compensación lo abarca todo, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con el salario o con lo que efectivamente ganan los trabajadores, y por otro lado, tiene que ver con todos los beneficios. A todo eso se le llama sistema de compensación. Entonces, el sistema de compensación lo es todo, como lo ven ahí en ese gráfico. El sistema de compensación es todo, que abarca,
por un lado, las compensaciones directas, que son los pagos de sueldo o las formas de pagos en dinero como incentivos también. Y por otro lado, tenemos las compensaciones indirectas, ¿cierto? Que son beneficios que otorga la empresa y que podrían ser remunerados o no remunerados, ¿sí? Entonces, el sistema de compensación es todo lo que recibe el trabajador, ¿cierto? Ya sea remunerado o no remunerado, en términos de sueldo o en términos de beneficio. ¿Ya? Aquí les voy a dar un tips. Cuando ustedes vayan a entrevistarse a algún lugar, ¿cierto? La pregunta que le pueden hacer a la persona para saber si sabe, ¿cierto? Es preguntarle, ¿qué sistema de compensaciones tienen acá? Y ahí se van a dar cuenta al tiro si la persona que los está atendiendo tiene idea o no tiene idea. ¿Ya? Ahora, lo primero es que lo sepan ustedes, sí, pues si no lo saben ustedes, ahí estamos fritos, ¿cierto? Ok. Entonces ya entendimos, ¿cierto? Y dilucidamos que las compensaciones es todo. El sistema de compensación es todo. Todo lo que abarca tanto pagos como beneficios. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, hay un tema re importante, ¿cierto? Para poder tener estos planes, ¿cierto? O estos sistemas de compensaciones, ¿sí? Sistemas de compensaciones. Hay una parte súper importante que es la administración, es cómo se administran estas compensaciones. Y para aquello es necesario y muy prudente, ¿cierto? Tener procesos. Y estos procesos nos hablan de, por ejemplo, planear, coordinar, organizar, comunicar, aplicar, controlar y evaluar a nivel de la empresa y de sus trabajadores. Es decir, entonces, ¿cierto? Y aquí lo ligamos un poquito con lo que vimos ayer, gestionar estos beneficios o este sistema de compensación, pero con estrategia, ¿cierto? Tenemos que tener estrategias para poder administrar de buena forma este sistema de compensaciones. Además de las estrategias, ¿cierto? Que es cómo lo voy a hacer, porque la administración habla de eso, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a planear? ¿Cómo lo coordino? ¿Cómo organizo a la gente? ¿De qué manera lo coordino? ¿Qué sé yo? El hacer, digamos, es como la bajada, ¿cierto? Hay una cuestión que es superior y que también lo tenemos que considerar, ¿cierto? Que es la política. La política, ¿cierto? Que tiene la empresa con respecto, ¿cierto? A este sistema de compensación. Por lo tanto, la política está un poco más arriba, si nosotros nos posicionáramos en un organigrama, ¿cierto? La administración estaría a nivel, ¿cierto? De, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos. Pero la política está un poco más arriba. Es quien dicta las leyes, entre comillas, ¿cierto?, de la empresa y recursos humanos hacia la bajada, hacia todos los trabajadores. Entonces, ¿en qué podemos traducir esto de la política? En, por ejemplo, tener retribuciones financieras, prestaciones y beneficios tangibles, ¿cierto? O que efectivamente los trabajadores puedan ver el beneficio o puedan recibir el servicio, ¿cierto? Porque tangible lo podemos ver o lo podemos identificar como algo que me dan, ¿cierto? Como la caja me caería, ¿cierto? O el regalo para la Navidad, eso yo podría definirlo como tangible, pero también nos tenemos que enfocar en que el servicio, ¿cierto?, que me da cualquier convenio, por ejemplo, también yo lo puedo ver como tangible, porque me sacaron la muela, porque me tomaron el examen, ¿cierto? Es decir, entonces, cosas que el trabajador efectivamente pueda ver y pueda palpar que se hace. Entonces, estas políticas tienen que además tener objetivos, ¿cierto? Y estos objetivos son ser consistentes, ¿cierto? Y
además tener equidad en la interna, ¿cierto? Y por otro lado, tienen que ser también tener competitividad, ¿cierto?, hacia afuera, es decir, con otras empresas. Consistencia y equidad significa que este sistema de compensaciones es sólido, ¿sí? Que no me lo van a dar un día y al otro día me lo van a quitar. Que la empresa tiene los recursos, ¿cierto?, como para pagarme el bono que me dijeron que me iban a pagar por la producción. O el bono, o me dijeron que me iban a dar una caja de mercadería todos los años en Navidad, que eso lo tengo. Y además que es una entrega equitativa, es decir, que todos los empleados, que todos los trabajadores tienen las mismas posibilidades de ganárselo. Entonces, si yo pongo un bono de producción, tengo que pensar que ese bono de producción de alguna manera le tiene que llegar a todas las áreas, ¿cierto? A lo mejor en distintas áreas va a tener distintas características, pero de igual forma, ¿cierto?, voy a poder pagarle una producción. Imaginemos que en el call center, ¿cierto?, les dijeron a las chicas del call center, ya, si ustedes reciben y atienden satisfactoriamente 200 llamadas diarias cada una, van a tener este bono. Eso también es producción, ¿cierto? Si le dicen a la gente que trabaja en la línea de producción directamente, si ustedes logran hacer una producción que supere el 40% de lo que hicimos el mes anterior, van a tener un bono de producción. Si me explico, el nombre tiene el mismo nombre, bono de producción, pero las tareas pueden ser distintas. Por tanto, hay una equidad, porque independiente del área en que esté, de igual forma me puedo ganar este bono de producción dependiendo del área. Y por otro lado, habla de la competitividad externa que tiene que ver con las otras empresas, es decir, las políticas que tengo con respecto al sistema de compensaciones, porque es consistente y además equitativo, voy a tener una diferenciación con otras empresas, por tanto, ¿cierto?, voy a poder retener y atraer a nuevos talentos. Algunas de las cosas que se pueden hacer o finalmente los resultados que da esto, bueno, por ejemplo, premiar el desempeño, ¿cierto?, motivar el desempeño, atraer empleados, cumplir con la normativa. Mira lo que dice ahí. ¿Por qué dirá cumplir con la normativa? ¿Cierto? Porque cumplir con la normativa en el fondo es una obligación de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando o pensando en el pago de las imposiciones. El pago de las imposiciones, ¿cierto?, es una obligación. Es más, lo dice la ley Bustos, ¿sí? Pero resulta que en la realidad, ¿cierto?, muchas empresas no tienen el sustento económico para pagar las imposiciones a tiempo. A veces las declaran y no las pagan, a veces las pagan con atraso y otras veces no las pagan nomás, ¿cierto? Entonces, en estos tiempos de tanto vaivén económico, el hecho de que una empresa, ¿cierto?, pague sus imposiciones a tiempo y siempre es un gran plus. Es una gran ventaja, porque claro, uno igual puede, bueno, pero si es la obligación de ellos, sí, es la obligación, pero hay situaciones en que no lo hacen nomás, pues no lo permiten, ¿cierto? No el tema económico no se los permite. Entonces, claro, como les digo, cumplir con la normativa, aunque es obligación, también es un deber moral de la empresa, aunque la empresa no podríamos hablar de valores, pero sí lo debieran tener, debiera estar dentro de su misión, dentro de su visión, qué sé yo. Entonces, por supuesto que es una forma de competir con otras el hecho de cumplir a cabalidad con la normativa a todo evento, tenga o no tenga dinero. Entonces, los criterios de eficacia con respecto a este sistema de compensación y que vienen un poco derivados de la ficha anterior, ¿cierto?, tiene que ver con, por ejemplo, la adecuación. Y ahí estamos hablando con que las personas que trabajan en tal puesto tienen que ser las adecuadas, ¿sí?
que la equidad se tiene que practicar con todos los trabajadores con respecto a esta repartija en este sistema de compensaciones. Tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? No le puedo pagar, por ejemplo, equilibrios salariales. No puedo pagarle a un operario de bodega un valor y al mismo operario, ¿cierto? Que tiene la misma función, pagarle otra. No puedo, ¿cierto? Tengo que tener efectividad en los costos de lo que estoy haciendo, porque no puedo gastar más de lo que efectivamente el impacto de ese beneficio, la empresa se va a ver retribuida. La seguridad, ¿cierto? En el sentido de que los trabajadores pueden trabajar sin correr riesgos, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de la entrega de los elementos de protección personal, ¿sí? Es decir, una empresa puede decidir desde el día 1, los trabajadores que lleguen a la bodega, ¿cierto? Tienen que tener zapatos de seguridad, desde el día 1. Hay algunas empresas que después del tercer mes recién les dan los zapatos de seguridad. Incentivos, ¿cierto? Que también tiene que haber un criterio para entregar los incentivos. No puedo entregar incentivos por nada. Ese incentivo efectivamente tiene que tener un objetivo, ¿cierto? ¿Por qué le estoy pagando eso? ¿Qué quiero lograr por pagando ese incentivo, ¿cierto? Y por otro lado, la aceptabilidad del empleado. Es decir, yo acepto, ¿cierto?, que este sistema de compensaciones me otorgue estos sueldos y estos beneficios, porque además los conozco, ¿sí? Esa es una súper cosa importante, porque los conozco. Recordemos que lo que veíamos la clase anterior, un beneficio, ¿cierto?, que el trabajador no conoce es porque no existe. Así es simple, que incluso que es el primer KPI más básico, que es el conocimiento. Entonces, para fijar estos criterios también necesitamos saber los parámetros, es decir, en qué nos movemos, cuál es el marco regulador de estas cosas. Por ejemplo, en el puesto de trabajo, ¿cierto? El puesto de trabajo tiene que estar diseñado de tal manera que cualquier persona que vaya a desempeñarse en ese puesto sepa cuáles son las tareas que debe realizar, ¿sí? Y no que esté pensando o imaginando que tiene que hacer tal o cual cosa, sino que sepa cuál es su pega, cuál es la tarea del puesto. Por otro lado, también tenemos que tener la persona que lo desempeña, es decir, entonces, en los perfiles de cargo, yo debo definir cuáles serán las competencias de este perfil o de esta persona para desempeñarse en ese puesto y hacer esas tareas. Tenemos también la empresa, porque la empresa también tiene que tener parámetros, es decir, desde dónde hasta dónde me voy a mover, qué es lo que voy a hacer y no voy a hacer con mis trabajadores, de qué manera nos vamos a organizar y qué es lo que les puedo dar y lo que no les puedo dar. Aquí también actúa un actor súper principal y que es lo que hemos visto también en legislación laboral, que son los sindicatos, ¿cierto? Los sindicatos también tienen parámetros de actuación, también tienen ciertas reglas, ¿cierto? No pueden ir más allá o más acá. Recuerden, por ejemplo, ¿cierto?, que dentro de lo que no puede negociar un sindicato, precisamente es la administración de la empresa. Eso está vetado para los sindicatos. Los sindicatos pueden meterse en otras cosas, pero no en la administración o en la representación de la empresa, ¿cierto? Por tanto, ahí hay parámetros, es decir, ¿cierto?, reglas o rayado de cancha, también se lo podría llamar de otra manera. Y por supuesto también los factores externos a la empresa. ¿Qué factores externos? Bueno, todo lo que rodea en términos económicos, políticos, sociales, y ahí podríamos incluir también, por ejemplo, la RSE, ¿se acuerdan? Responsabilidad Social Empresarial, ¿cierto? Con respecto, por ejemplo, a cuál es el impacto o el daño que yo le hago, ¿cierto?, a la comunidad que rodea la empresa o la industria.
de alguna manera. Entonces los parámetros también son súper importantes conjuntamente con los criterios que se van a ocupar. Pues bien, entonces, ¿cierto? Como para resumir un poquito de todo lo que ya estamos hablando. En verdad aquí podría faltarnos una palabra que lo voy a poner al tiro, porque para que ustedes también puedan comprender, ¿cierto?, de qué estamos hablando aquí. Espérenme un poquito, yo voy a hacer aquí un parche, le voy a poner un parche para que ustedes logren entender, ¿cierto?, qué es lo que estamos hablando. Espérenme un poquito, entonces aquí esto es, y acá también vamos a poner otra cosa. Ahí. Entonces esto, para que nos quede súper claro de qué estamos hablando, sistema de compensaciones, y esto podría ser entonces le vamos a poner remunerado mejor. Oh. Remunerado o cierto beneficio. Me pasó. Ahí. Y esto también lo podemos trasladar para acá, copiar, pegar. ¿Sí? Y copiar, pegar. Y para acá. Ahí. ¿Sí? Entonces, para que se entienda cómo se puede leer esto. Entonces, el sistema de compensaciones, ¿cierto?, remunerado o de algún beneficio, podría ser por rendimiento. Sistema de compensaciones remunerado o beneficio también podría ser otorgado por mérito, ¿cierto? Y podría ser otorgado también por tiempo. No sé si se entiende un poco más lo que quise hacer. Entonces, si yo entiendo que el sistema de compensaciones, que es todo, puedo entonces otorgarlo por rendimiento y lo puedo dar en forma remunerada o en forma de beneficio. Por rendimiento dice ahí productividad, calidad, uso de equipo, material, etc. Si yo me enfoco en la productividad, por ejemplo, yo podría decir, ok, por rendimiento entonces voy a dar un bono de productividad remunerado, es decir, se lo voy a pagar en su liquidación de sueldo. Pero también yo podría decir, por rendimiento voy a dar un beneficio, ¿cierto? A todos los, si logramos la productividad, el beneficio va a ser, ¿cierto?, un almuerzo o un desayuno para todo el área. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy dando un beneficio que no es remunerado. Sin embargo, estoy considerando que es siempre por rendimiento. No sé si se quedó claro. Sí, profe, sí. Ya, ok. Si yo me voy al otro parámetro, ¿cierto? Que estoy hablando del mérito, ¿sí? Entonces, el mérito también puede ser remunerado o un beneficio. Si yo hablo, por ejemplo, que es remunerado, entonces estoy hablando que por mérito, ¿cierto? Significa que, por ejemplo, porque esta persona lleva mucho tiempo o, más que eso, por política, voy a decir, toda persona que cumpla un año en el trabajo, ¿cierto? Por mérito, va a tener un aumento anual en su sueldo base, ¿sí? Eso sería remunerado. Si es que yo pensara por mérito en el beneficio, entonces, todos los años, ¿cierto? Se va a premiar con un reloj de oro, estoy inventando, con un reloj de oro, ¿cierto?, al trabajador que tenga el mejor desempeño. Estoy ocupando el mismo parámetro que es el mérito, pero en uno lo estoy remunerando y en el otro le estoy dando un beneficio. Misma cosa entonces con el otro parámetro que es por tiempo, ¿cierto? Remunerado podría ser el sueldo básico, que yo lo podría ir aumentando por el tiempo que lleva el trabajador
Y por otro lado también, con respecto al beneficio, complejidad del puesto, yo podría decir entonces que el beneficio será, ¿cierto?, que va a poder subir de puesto, a lo mejor va a haber una escala funcionaria, en la cual este trabajador, por el hecho de ser jefe, a lo mejor va a tener la posibilidad de tener mayor flexibilidad en sus horarios. No sé si se entendió esto. A mí por lo menos sí, profe. No sé mis compañeros. Perfecto. ¿Hay alguien que le quede alguna duda, que no entendió? Ok. Entonces, cuando hablamos de compensación total o sistema de compensación total, estamos hablando, y en ello se incluye la remuneración, el beneficio, el aprendizaje y el desarrollo y el entorno del trabajo. Todo eso contiene la compensación total. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema de compensación, estamos incluyendo todo, el sueldo y los beneficios. Pero hay una pregunta Profe, clave, dígame. yo le quería hacer una pregunta, no sé si lo había dicho antes, pero A ¿las ver. compensaciones son obligatorias? O sea, si tú me estás hablando de la compensación del sueldo, sí. Ya, a ver, pero ¿siempre se da? O sea, como bono de producción, yo sé que muchas empresas lo tienen, pero siempre se dan las compensaciones. No son obligación. Aquí la compensación en términos de remunerativos es el sueldo, ¿sí? Ya. Pero los bonos, eso va a depender de cada empresa. Hay empresas que no dan bonos nomás. Ya, ya. Y eso te provoca, seguramente, ¿cierto?, una mayor o menor competitividad con respecto a otras empresas. Si tú vas a una empresa en la cual ganas solo el sueldo y hagas lo que hagas, no te van a pagar más, lo más probable es que tú busques una empresa en que te paguen un bono de producción. Claro, pues sí, una forma de retener y de tener un final feliz. Exactamente. Pero en términos legales, la única compensación remunerativa que el trabajador debe tener obligadamente, obviamente, es el sueldo, ¿cierto? Y ese sueldo puede estar compuesto por, a lo mejor, gratificación, Sí, por la gratificación. etcétera. Pero el Ya, resto es todo voluntario. ya. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Profe, yo tengo Dígame. una consulta. Sí. Si dan algún tipo de bono, a ver, el bono de ¿cómo se llama? De producción, un ejemplo. Lo dan más de 3 años y después la empresa lo quiere quitar, ¿lo puede quitar o no? No, porque ¿Pasaría eso ese se beneficio llama adquirido? beneficio adquirido, exactamente. Ya, cualquier tipo No de te pueden quitar un compensación. bono que lo que sea, puede ser cualquier bono, no estoy hablando solamente de producción. Si es que te dan un bono o un valor que sea distinto de lo que no tiene tu sueldo, o aparte de lo que tiene tu sueldo, y te lo dan por un periodo importante, un año, qué sé yo, después no te lo pueden quitar. Incluso podría ser hasta 3 o 4 meses. La ley dice que 3 meses ya es un beneficio adquirido. Ya, ¿Ya? muchas Lo que gracias. pueden hacer es cambiártelo de tal manera de que tú no te veas perjudicada, pero no te lo pueden quitar. Toma, dígamela. Profe, ¿pero puede disminuir ese bono o no disminuye? Prefiero Es que que si son 100, si es que te han pagado ese bono durante 3 meses y los montos han sido diferentes, sí te lo podrían bajar, pues, claramente. Es distinto cuando tiene el mismo valor todos los meses. ya, Profe, si el valor es constante, pero dura 2 meses y después el tercer mes no lo dan y lo del cuarto mes sí lo dan, ¿eso se podría hacer? O sea, como cada 2 meses y el Tendría tercer mes no se lo dan. que, a ver, lo que pasa es que también hay que ver si es que estos bonos tienen un anexo de contrato en la cual exista algún tipo de condiciones. Ojo con eso, porque si es que existe un contrato, un documento donde diga cuáles son las condiciones, cuándo se le va a pagar, cuándo no se le va a pagar, qué sé yo, toda la cosa,
Ahí es distinto. Estamos hablando de bonos que no tienen ninguna condición escrita y que te lo han dado por un periodo. Ahora, en el caso tuyo, ¿cierto? Tendría que haber, en ese caso tendría que haber a lo menos un cuarto bono, un cuarto pago, para que pudiera tener un derecho adquirido. Ahora, ojo, que esto de los derechos adquiridos se reclaman en los tribunales laborales, ¿cierto? Porque si tú le vas a decir al empleador, no, porque es derecho adquirido, y el empleador te puede decir, bueno, pero no te lo voy a pagar, pues. Entonces, ahí quedamos, pues, Profesora, ¿cierto? Dígame. ¿y eso tiene que estar independiente si está escrito, estipulado? Mientras te lo den, ¿ya es derecho adquirido? Sí, por eso te digo, en términos reales y en términos legales es un derecho adquirido, ¿cierto? Pero eso lo determina un tribunal, no lo determina el trabajador ni lo determina el empleador. Entonces, si tú en algún minuto te pagaron durante mucho tiempo ese mismo bono, ¿cierto? Y de pronto te lo quitan. Entonces, aquí lo que corresponde es que tú pongas la denuncia y la dirección del trabajo, ¿cierto? Porque tú le vas a decir al empleador, oiga, pero esto es derecho adquirido, y el empleador te va a decir, bueno, pero no te lo voy a pagar porque no te lo puedo pagar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ir a la dirección del trabajo. Por tanto, quien decide que es un derecho adquirido es el juez. No es que yo decida, no es que yo le obligue al empleador, oye, esto es un derecho adquirido. Profesora, No, porque pero de igual forma el empleador te puede decir, no tengo plata para pagarlo. lo que pasa es que yo le preguntaba que si ya está bien, se paga eso, no sé, por 2, 3 meses y todo, pero si no está firmado, igual tiene validez. Eso le iba a Claro, preguntar yo también, porque si se firma existe algún una anexo. liquidación de sueldo. Eso es otra cosa, tiene que constar en la liquidación de sueldo. No es que te lo den así como por debajo tampoco. Ah, tiene que haber algún documento donde acredite de que a ti te lo estaban pagando, por ejemplo, Indudable. cada mes. Ya. Exactamente, porque Eso si no, ¿cómo ya. demuestras este derecho adquirido? Por ¿Profe, no eso. se firma algún anexo en ese caso o algo así? Sí, claro, eso es lo que le estaba comentando recién, po. Si es que hay un anexo de contrato con mayor razón, ¿cierto? Porque regularmente los anexos de contrato se ponen las condiciones, por cuánto tiempo te lo van a dar, cuáles son los montos, etcétera, por qué te lo ganas, con mayor razón si es que hay algún documento. Profe, disculpe la última consulta sobre esto que yo tengo. Dígame. Sobre este tema de los derechos adquiridos, ¿se encuentra en el libro del Código del Trabajo? No está en ¿No? el Código del Trabajo, están los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo creen ustedes que se puede lograr este sistema de compensaciones con todo lo que hablamos? ¿Cómo lo logramos? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo logramos esto? Con una gestión, haciendo una gestión como estratégica, porque sí es Ya. importante tener una buena gestión para que resulten bien la compensación y los beneficios para los trabajadores. Las conversaciones, dices tú. Con algunas entrevistas, profe, explicándole igual, o algunas reuniones podría ser también explicándole a los trabajadores en qué se trata de esto, o qué Exactamente. compensaciones tendrían. Mira, eso es lo que tenemos que hacer, po. Tener un plan de comunicación, ¿cierto? Acuérdense que yo les dije, el beneficio que no se conoce es porque no existe, ¿cierto? Entonces, de la manera en que los trabajadores, ¿cierto?, tienen en conocimiento, armando un plan de comunicación, ¿cierto?, en la cual yo les diga, mira, esto es lo que tenemos, estas son nuestras políticas, estas son nuestras estrategias, estos son nuestros planes remunerativos y estos son todos nuestros beneficios, ¿cierto? De esa manera yo voy a poder tener efectivamente que este sistema de compensación tenga efecto y un buen efecto.
Por tanto, el plan de comunicación, el que yo le comunique a los trabajadores, el que ellos sepan, además, y que podamos tener, ¿cierto?, este primer KPI, que era el conocimiento, vamos a poder tener, ¿cierto?, un sistema de compensación sólido. Dice, el programa de compensación solo puede motivar si es entendido y aceptado por las personas. En ello radica la importancia de la comunicación. ¿Y cómo podemos hacer que esto funcione en una organización que no sabe de esto del sistema de compensaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Explicándoles, profe, yo creo de qué se tratan. Ya, explicándole. ¿Capacitando? Capacitando, sí, perfecto. ¿Y cómo hacemos para que esto funcione en una organización que no sabe esto? Que no sabe de esto de sistema. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Por qué le tendría que pasar esa organización para que entendiera esta cuestión? Empezar a cambiar la cultura, ¿o no?, de la empresa. El cambio de la cultura, mira qué importante lo que dijo la compañera. A ver, ¿alguien puede leer eso, no? Dice las organizaciones que también, no, que tendrán más éxito en el futuro serán aquellas que sean capaces Perdón, me equivoqué. Ahora sí. Las organizaciones que tendrán más éxito en el futuro serán aquellas que sean capaces de adoptar rápida y efectivamente cambios fundamentales, duraderos y de todos los sistemas, ¿cierto? Como muy bien dijo la compañera también, cambios culturales profundos, ¿cierto? Para que efectivamente estos sistemas de compensaciones tengan un criterio y sean además equitativos. Bien, chiquillas, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no le haya quedado así como claro? Yo no. ¿No? ¿Quedaste clara, Betsa? ¿La Sandra también? Sí, quedó todo claro. Camila, Ilse, ¿dudas? Todo claro, profesora. Perfecto. La Claudia, el Tomás, que están ahí, ¿todo claro? Sí, profesora. Ok. Sí, profe. Muy bien. La Tamara y la Francisca. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ok. Bien, vamos a pasar la Profe. lista entonces, chiquillos, díganme. No, está todo claro, entendí bien. Súper, fantástico. Fantástico. Espérenme un poquito, vamos a buscar. Chuata, no encuentro la lista. ¿Dónde la dejé? ¿Estará aquí? Aquí está, justamente. Ya, no hay mucho hoy día para pasar la lista, pero ¿qué vamos a hacer? Ya. Milko Arce, estaba Milko. La tía Ari Benítez. Presente. Génesis Briones, no estaba la Génesis. Dana Carreño estaba, la otra, Cindy Contreras, también estaba Presente. la Cindy. Jocelyn Contreras, creo que no estaba. Alexandra Fris tampoco estaba. Ilse Gallardo estaba. Dominic González tampoco estaba. La Betsabe estaba. El Tomás estaba. Carolina Mallea, creo que no. La Maciel Meneses, tampoco estaba la Maciel. La Fernanda Miranda, creo que tampoco estaba. La Patricia sí estaba. Gabriela Moreno también estaba. Presente, profe. La Yesenia Muñoz. Presente, profe. Ricardo Muñoz.
Creo que no. No. ¿Qué más? La Nicole Muñoz. No estaba. La Francisca Muñoz. Claudia Orellana. Presente, profe. Sandra también estaba. Maritza Pino. La Daniela Po. No estaba la Daniela. Camila Rioseco también estaba. Paulina Seguel. La Daniela sí se ve conectada ahí, profesora. ¿Qué Daniela? La Daniela, ¿vos pareces? Daniela, ahí está. ¿Sí? Sí, ahí está. Está conectada, Sí, Daniela. profe, aquí estoy. Ya, ok. La Profe, la Vania Vania Sigalia no también tiene internet. estaba. ¿Ah? Ah, que había dicho por el grupo que no tenía internet y que Ah, estaba ya. trabajando. Pero quizás se conectó. Sí, no, pero yo la vi conectada. Angelina Torrejón. Profe, la Creo- Angelina estaba en reunión de apoderados. Ya. La Paula no estaba. No, no estaba. La Crisna Ursúa. Crisna Presente, estaba, profe. parece. Sí, la Crisna estaba. La Tamara Valderrama, me parece que sí. Presente. Francisca Valdivia. No estaba. María Ángel Presente. Valenzuela. ¿Quién dijo? Francisca Bolivia. Francisca Valdivia. Ok. María Ángel Valenzuela. Y la Rebeca Vázquez. Tampoco está la Rebeca ya. Los que no respondieron la lista, atención por si escriben en el chat. Tengo Génesis Briones, Jocelyn Correa, Alexandra Fris, Dominic González, Carolina Mallea, Maciel Meneses, Fernanda Miranda, bien digo, Ricardo Muñoz, Nicole Muñoz, Francisca Muñoz, todos los Muñoz se quedaron en la casa. Marisa Pino, Paulina Seguel, Angelina Torrejón, María Ángel Valenzuela y Rebeca Vázquez. Listo. Cerramos la lista. Estamos listos. Ok. Bien, chiquillos. Hay una tarea, ¿cierto? Pero claramente no alcanzamos a hacerla. Hay una tarea formativa que es básicamente responder 3 preguntas. Respondan esas preguntas, lo ponen en un Word y lo dejan como tarea formativa en forma individual en su aula virtual. Eso sería todo por Profe, esta semana. Dígame. te quería hacer una pregunta. ¿Me puedo quedar un segundito después de, por favor? Tiene que ser bien corto porque tengo clase. Sí, súper corto. Ya, chiquillas, que estén bien. Profesora, Cuídense mucho. una consulta, entonces la prueba del miércoles, por lo que estuve viendo, es solo del PPT 17, por lo que vi. En gestión. Sí, Es pues que sí. tiene de todo un poco. Tiene de todo Ya. un poco. Ya, hay que complementar un poco con lo otro, ya.